¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Francisco Fernández Nistal, director de ADACEN, Asociación de Daño Cerebral de Navarra. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Qué pasa en la vida de una persona, qué pasa en la vida de una familia cuando de repente todo cambia y buscan ayuda en una asociación como la vuestra? Bueno, pues realmente es como un edificio que se cae, ¿no? Que se caen los pisos, se puede decir. O sea, hay una socia nuestra que además de ADACEN que escribió una carta con motivo del reconocimiento de la medalla de oro explicando cómo lo sentía ella y lo definía como un duelo ambiguo y vivo, ¿no? O sea, realmente mi ser querido ya no, en muchos de los casos ya no es lo que era, o en algunos casos no lo va a ser, puede que en algunos casos mantenga pues las actitudes físicas, pero en otros puede que ya no se pueda entablar con él una conversación como con una persona adulta. Entonces realmente las propias características del daño cerebral hace que sean tal las diferentes secuelas que cada caso es único, ¿no? Casi se podría decir, pero realmente pues lo que es la convivencia con una persona con daño cerebral pues necesita de una dosis de esfuerzo y en función de las características de las secuelas pues se hace más o menos cuesta arriba. En ese porcentaje de afectación, en ese porcentaje de disminución de capacidades, ¿dónde queda la familia o dónde quedan las personas más cercanas, la pareja, los hijos, los padres? O sea, sí que es cierto que ahora, ya desde hace un tiempo a esta parte, se está visibilizando, ¿no?, el papel fundamentalmente de la cuidadora, ¿no?, de esas personas que están ahí realmente realizando una labor y que están asumiendo muchas veces tareas que quizás no tendrían por qué estarlas asumiendo, pero que al final pues es asistente personal, es una persona que ayuda en el aseo, pero al final tiene que hacer también de asistente legal, de tramitador de papeleos. O sea, realmente se abre un mundo de problemas delante, ¿no?, que yo creo que ahí sí que es cierto que es bueno que se dé papel, y eso ha sido un poco la razón de ser de ADACEN desde que empezó. Cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Un ictus puede ser de distintas intensidades, desde quien queda paralizado circunstancialmente, momentáneamente, y consigue después, con una rehabilitación más o menos potente, volver casi a la situación en la que estaba. Pero hay ictus que no tienen retorno. Hay mucha desinformación. Aquí, ¿quién se tiene que encargar de atajar ese problema de la mejor forma posible? Bueno, yo creo que al final tendremos que ir a responsabilidades compartidas, porque si cargamos solo el hecho de la responsabilidad en los servicios públicos, pues evidentemente pues tienen recursos limitados, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros en eso estamos trabajando. La verdad es que hemos encontrado aliados de mucho valor en este camino. Primero, en que se conozcan los que son los síntomas de un ictus, y evidentemente que se sepa qué hacer. Y yo creo que vinculado a eso hay una labor muy, muy importante, y un poco lo relaciono con lo que he dicho antes, ¿no?, de que quizás hay una corresponsabilidad de todos, que al final, pues bueno, pues si queremos envejecer el mayor tiempo posible, y que queremos envejecer de la mejor manera posible y con la mejor calidad posible, tenemos que ser corresponsables con nuestros estilos de vida y con cómo vivimos en el día a día, ¿no? Y en ese caso el ictus, cuando el 80% de los factores determinantes de un ictus son atribuibles a estilos de vida, pues hay mucho que hacer, ¿no? Escuchándote hablar de intentar dar con los síntomas o intentar ver los síntomas, me recuerda a ese trabajo que se está haciendo también desde muchos colegios ahora, no hace 15 ni 20 años, por ejemplo, con la reanimación cardiopulmonar, ¿no?, que ya estamos enseñando a los más pequeños de la casa a cómo reaccionar ante una situación de esas características. ¿Cómo podemos ver los síntomas? ¿Cómo podemos saber
que a alguien que tenemos cercano le está empezando a dar un ictus? Sí, bueno, pues normalmente pues cuando hay una dificultad en el lenguaje, cuando vemos que puede haber una parálisis en media parte de la cara, una parálisis facial, un dolor de cabeza intenso durante un periodo de tiempo, problemas para poder mover el brazo, la extremidad superior, son factores que pueden ser determinantes y pueden ser indicativos de un riesgo por ictus. En ese sentido, pues evidentemente es la llamada al 112 y sí que un poco hay más casos de ictus, pero es algo que existe ahí, pero hay más casos de ictus porque hay más supervivencia de ictus. O sea, y realmente ahí yo creo que en ese sí que somos una comunidad modélica en la activación del código ictus, en que cualquier persona en el ámbito de Navarra pueda estar atendida en un tiempo límite de 30 minutos y en las camas que tenemos en la unidad de ictus. Y entonces, evidentemente, eso hace, bueno, pues tiene su parte contradictoria, ¿no? Que después haya más necesidades tanto en la fase subaguda, en la rehabilitación, como en la atención crónica. Hablabas también de los hábitos de vida. Estamos acostumbrados a oír esto de los hábitos de vida saludables, todos intentamos hacer algo de deporte, todos intentamos comer de la mejor manera posible. El tema del estrés ya sí, se lo dejamos aparte, porque eso ya es mucho más complicado, pero ¿qué es lo que podemos hacer cada uno en nuestra casa para intentar evitar que pueda darse, y si se da más tarde, pues casi sí, mejor? Bueno, yo creo que un poco has hecho referencia. Hace 15 o 20 años la reanimación cardiopulmonar era impensable, y yo creo que si miramos atrás, hace 10 y hace 20 años, nuestros estilos de vida han cambiado radicalmente. O sea, el hecho de la incorporación de la actividad deportiva en la vida diaria, la incorporación de la alimentación, de lo que se llama la dieta mediterránea, la importancia de tener una vida pues socialmente activa y psicológicamente sana, de potenciar tener relaciones. O sea, yo creo que ahí tenemos vértices o factores que son importantes. Y en ese sentido, pues ya hay recomendaciones muy claras. O sea, incluso el National Health Service, el Servicio Británico de Salud, vino a decir hace unos meses que los 150 minutos semanales de actividad física no eran solo aconsejables para personas sanas, sino incluso para personas con discapacidad o para personas crónicas. O sea, que ahí también la actividad física yo creo que es un elemento fundamental, y es un elemento que yo creo que tiene un gran desarrollo. Y de ahí investigaciones pioneras que se están llevando a cabo en Navarra en este sentido. Claro, estamos hablando de un ictus, pero un daño cerebral puede venir por muchos motivos, desde un accidente que puede ocurrir en casa o un accidente de tráfico. Siempre los accidentes de tráfico casi siempre no suelen dar muy buenas noticias, pero en este caso una familia que pase por una situación de estas, con una persona joven, que siempre parece que es lo que más nos cuesta asimilar, ya no un fallecimiento, sino un daño cerebral que deje a esa persona para una invalidez de por vida. ¿Cómo se asume? Yo pienso en ese momento en acudir a un especialista que te ayude a asimilarlo, punto número uno. Porque si los que están alrededor no están capacitados ni animados para sacar adelante a esa persona, tenemos no solamente una persona, sino varias. Esto es muy complicado. Sí, esto es muy complejo. Pasa en los accidentes de tráfico. No hay que olvidar que un tercio aproximadamente de los ictus son en personas menores de 65 años, pues personas pues con una... Me da igual accidentes de tráfico que ictus. ¿No? Los 65 años no son los de hace 20 tampoco, ¿no? Pues personas con una vida social, una vida profesional, poniendo en marcha una familia o manteniendo una familia. Entonces, pues las cuestiones económicas, desaparece una fuente de ingresos, evidentemente, pero al final existe una persona que ya no es la que era, con la que quizás no puedo mantener esa comunicación que tenía antes, que tiene unas necesidades de atención, lo que supone una sobrecarga también para la persona que se queda, para la persona cuidadora, y entonces en ese sentido sí que existe, bueno, pues una sobrecarga de estrés. O sea, un estrés muy importante. Bueno, pues es reconocido que las personas cuidadoras tienen un estrés muy importante, pero una sobrecarga que al final, si se va prolongando en el tiempo, puede ocurrir que estas personas pues acaben desarrollando cuadros de depresión o cuadros de ansiedad y siendo candidatos de salud mental. En ese sentido, nosotros sí que vemos que existe una necesidad de dar una atención desde el inicio psicológica a las personas del entorno familiar, a las personas que más directamente van a sufrir ese golpe. Y en el caso de una familia, pues en una edad, imagínate, pues la pareja, los hijos en edad escolar, o sea, imagínate el cambio en los roles, en los papeles. A lo mejor dejo de tener un padre para tener
una persona adulta que se comporta como un niño, ¿no? Entonces, son situaciones que se dan, situaciones que nosotros vivimos en el día a día y que sí que es cierto que nosotros tenemos terapias y programas que desarrollamos para paliarlos, pero sí que vemos esa necesidad de un abordaje desde el momento que se produce, porque al final es un duelo que se prolonga en el tiempo. Es decir, siempre vamos a tener el recuerdo de la persona afectada, va a recordar lo que fue y evidentemente el familiar va a recordar pues, la pareja, el hijo, el padre que tenía, ¿no? En esa labor de prevención que se puede hacer en casa, que podemos hacer con los hábitos de los que hablamos, ¿hay lugar también para la prevención, por ejemplo, en las empresas? Sí. El intentar llegar a más, hemos hablado también de los colegios, en las empresas se puede hacer algo, porque muchas de las actividades tienen un riesgo físico real. Sí, mira, nosotros ahí la verdad es que yo digo que esta medalla es un poco una medalla de toda la sociedad navarra, porque hay muchas manos que nos han ayudado a estar donde estamos, ¿no? Entonces, aquí, gracias de la mano de Mutua Navarra, hemos lanzado una campaña de prevención, que la verdad es que está siendo muy exitosa, estamos muy orgullosos de ella, que lo que nos está permitiendo es llegar a las empresas, llegar a los trabajadores y trabajadoras navarros, primero, concienciarles sobre estilos de vida y segundo, informarles sobre los síntomas para que ellos puedan ser agentes de alerta. Y además tenemos que tener en cuenta una realidad, que el envejecimiento va a impactar en nuestra sociedad a muchos niveles y que realmente cada vez más vamos a tener unas plantillas más envejecidas, ¿no? Entonces, en este sentido sí que me parece que desde el ámbito laboral, y yo creo que ahí en las políticas de responsabilidad social hay empresas que ya lo estén interiorizando, se puede hacer mucho. Ahí está esa medalla de oro de Navarra, que me imagino que recibiríais con mucha emoción. Sí. ¿Cómo os enterasteis? ¿Quién os llamó? ¿Cómo pues fue? Mira, me llamó Javier Ramírez, el vicepresidente, y que ya estaba la decisión, simplemente que estaban pendientes de hacerla pública en la rueda de prensa que se hace, no me acuerdo si era martes o miércoles. Mira, pues sí. Francisco, vamos a hacer una cosa, rebobinamos y lo vemos, Vale, así lo contamos en nuestros informativos. Hacer que la sociedad navarra sea mejor. Ese es el motivo por el que el Gobierno de Navarra ha otorgado la Medalla de Oro a la Asociación de Daño Cerebral de Navarra. Y sobre todo para nosotros es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo, buscando, pues eso, crear un espacio realmente donde se trabaja en favorecer la calidad de vida de las personas con daño cerebral, su autonomía. Un broche de oro a 25 años de trabajo. O sea, realmente ahora mismo estamos cerca de 60 profesionales. Creemos que, bueno, pues sí que es cierto que es un trabajo del que estamos orgullosos y es un motivo pues, para seguir trabajando. Destinado a todos los que forman o formaron parte de la asociación. Personas que desafortunadamente no están con nosotros, otras que continúan, porque al final la realidad del daño cerebral pues es dura, ¿no? Una persona que tiene una vida normalizada, como la podemos tener cualquiera de nosotros, y que de un día para otro pues empiezas a tener una serie de limitaciones, entonces ahí las ganas que le ponen las personas usuarias en el día a día, y sin duda ahí por la aportación y la ilusión de nuestros profesionales. Y ahí sí que también... Y Navarra, dicen, está en el camino a seguir. Yo creo que la sociedad navarra tiene especial cariño por nosotros, por ADACEN y por las entidades que atendemos a personas con discapacidad y se ve en el día a día. O sea que al final yo creo que nos hace mucha ilusión porque al final es como si Navarra nos agradeciera algo, ¿no? Una fundación que surgió en los años 90 cuando un grupo de familiares de personas afectadas por daño cerebral la fundó para dar respuesta a la ausencia de apoyo y de recursos de atención. Una entidad que se consolida con una actuación ejemplar y solidaria, como así se les va a reconocer el próximo 3 de diciembre. Bueno, pues así era como lo contaba el propio vicepresidente y en el texto leíamos lo que destacaba el Ejecutivo. Hablaba de una actuación ejemplar, solidaria y de promoción de la salud que contribuye a mejorar la sociedad. Esa parte quizás más oculta, ¿no?, dentro de esa red de la que hablabas en el resto de la comunidad. Sí, bueno, nosotros realmente siempre tenemos un lema que es de la prevención a la rehabilitación y, bueno, evidentemente con nuestros recursos que son limitados, pero sí que yo creo que, y en eso hay que agradecer en primer lugar a la Junta Directiva, que siempre ha creído en nuevos proyectos, que al final es un factor de generosidad, porque no solo me preocupo de que mi familiar esté bien atendido, sino que me preocupo por otras necesidades, ¿no? Por los profesionales y las personas afectadas, en buscar dar ese carácter de no solo quedarte en la atención directa, sino en ver cómo se puede incidir para mejorar la calidad de vida y la salud.
Hay muchas investigaciones, hay una parte sanitaria que va creciendo con el paso del tiempo. Desde ADACEN incluso fomentáis, participáis de eventos, por ejemplo, como el que en el mes de mayo te llevó hasta Osaka para hablar sobre todo de esa parte sociosanitaria, ¿no? Esa conexión que se nos queda en unas meras palabras, pero que verdaderamente no sabemos lo que es y lo que supone. Sí, yo creo que quizás es uno de los ámbitos de desarrollo y uno de los mayores desafíos que tenemos por delante, ¿no? Porque, bueno, tenemos un sistema de salud que debemos estar orgullosos de él, si ves lo que hay por ahí, ¿no? Pero que evidentemente que tiene una orientación muy de salvar la vida, ¿no? Pero realmente tenemos toda esta fase de la atención a la cronicidad, donde ya se empiezan a hacer cosas, pero donde se debe dar un enfoque con una visión comunitaria, es decir, donde al final la calidad de vida tiene una perspectiva global, no es solo mis indicadores de salud, la presión, el colesterol, sino que hay una serie de elementos que tenemos que ser capaces, todos los agentes que estamos ahí, de integrarlos, ¿no? Y nosotros ahí pues sí que en Osaka y en algún otro foro hemos tenido la ocasión de contar las experiencias que estamos haciendo de incorporación de tecnología en la atención a la cronicidad, ¿no? Porque pues la tecnología afortunadamente está muy presente en el ámbito hospitalario, pero traspasando esa puerta todavía hay un camino por recorrer. O sea, la cronicidad es que eso ya perdure en el tiempo. Sí, Esta mañana me encontraba con uno de los colaboradores de esta casa que ha pasado precisamente por un ictus, pero que en su rehabilitación la verdad es que está yendo bastante bien. Dentro de muy poco le volveremos a ver en alguna de nuestras tertulias, y cuando le he dicho que esta noche íbamos a hablar de esto, me dice que no se os olvide hablar de cómo se comunica a la familia, cómo se cuentan las cosas y qué pasa después. Porque en su caso, por ejemplo, en el momento en el que ocurrió todo, se quedó completamente paralizado, pero nunca perdió la conciencia, nunca perdió el oído y todo lo escuchó, absolutamente, pero no podía comunicarse con los demás. Eso es terrible. Sí, esto es una realidad muy común en las personas afectadas por ictus y un poco lo que señalaba antes, ¿no? Lo duro también que es ser consciente de tus déficits, ¿no? O de las capacidades que antes no tenías y que ahora tienes que recuperar. Y la verdad es que ahí, pues esta historia, como otras muchas, es el esfuerzo que estas personas ponen en la rehabilitación, en el día a día, y ahí, por ejemplo, pues sí que es muy necesario el desarrollar servicios ambulatorios, el potenciar la rehabilitación, y ahí evidentemente la tecnología también puede aportar bastante, vamos. ¿Cuántas personas ha ayudado ADACEN? Estamos en torno a 6.000 personas desde que iniciamos nuestra andadura, sí. Historias muy diversas, pero se repiten los pasos que dan las familias, o ahora que ya se sabe de vuestra existencia, bueno, pues todo se vive de otra manera. Bueno, nosotros ¿Se da información desde cero? Nosotros evidentemente no llegamos a todas las personas en Navarra que han tenido daño cerebral, como no puede ser menos, tampoco tenemos capacidad para ello, pero bueno, al final sí que es cierto, se ha avanzado, pero bueno, es que es normal, tú estás en tu vida, cuando sucede estás desorientado. Pero bueno, en eso sí que es evidentemente, no es la misma la situación de hace 20 años, cuando le daban de alta hospitalaria a tu familiar y no tenías a dónde acudir, a la de ahora, que afortunadamente se ha ido construyendo una red, ¿no? Pero evidentemente el shock, la desorientación, la confusión, el tener que vivir el duelo en su momento, porque si se retrasa todavía va a ser peor, son situaciones que están ahí, y todo lo que podamos hacer para tejer la mayor red de apoyos, pues bienvenido sea. ¿Cuál es el siguiente reto que tiene ADACEN por delante? Porque esto también es un espaldarazo, la medalla de oro es un espaldarazo, pero claro, en el día a día, cuando además no sobran recursos, más bien todo lo contrario, que faltan, ¿cuál es el siguiente reto? Bueno, nosotros tenemos un reto fundamental, siempre lo hemos tenido, que es el de la propia sostenibilidad, que es sostener los propios recursos que tenemos. Ya estamos en unos volúmenes que estamos ya, entre asociación y fundación, en 57 profesionales, y sí que ahí yo identificaría dos retos, ¿no? El mostrar, el potenciar que puede haber otras formas de atender a las personas, además del centro de día y la residencia, que permitan residir, que las personas afectadas puedan residir en su domicilio el máximo tiempo posible, ¿no? Con otro tipo de servicios, como puede ser la rehabilitación domiciliaria, centros con un enfoque más comunitario. Y en segundo lugar, yo sí que me parece importante el que podamos abrir realmente, que todavía es muy incipiente, espacios fuertes de innovación en todo lo que es la atención sociosanitaria, la atención a la cronicidad. Y no hablo solo de innovación en tecnología, sino también de innovación en modelo. Y ahí sí que es cierto que se vea las potencialidades que esto tiene,
no solo para las propias realidades de las personas afectadas y los profesionales, sino como germen de incluso de desarrollo económico y de posicionar a nuestra comunidad, que en Navarra en eso tenemos muchas fortalezas, aunque las cosas del día a día no nos hagan ver, que tenemos un tamaño que nos permite ser como campo de pruebas, como campo de ensayos para alternativas que luego puedan ser exportables a otras zonas. Y hay que pedir más apoyo a las instituciones. Evidentemente es necesario más apoyo, es necesaria una reorientación, pero yo ahora mismo creo que sobre todo se debe apostar por pilotajes. Es decir, hay que empezar a pensar en otras maneras de hacer las cosas. Eso evidentemente necesita apoyo financiero, pero precisamente con ese objetivo. Hay regiones europeas como Escocia que, por ejemplo, ya lo están haciendo. Han creado un fondo anual para ensayar proyectos piloto en todo lo que es la atención sociosanitaria y la atención a la cronicidad. Pero claro, si fue casi un caballo de batalla para algunos partidos la ley de dependencia, una ley que no termina por implementarse, esto va un poco más allá de esa ley de dependencia. Tenemos evidentemente, a veces yo tengo la tendencia a saltar demasiado a futuro, pero evidentemente tenemos un problema. Yo a veces no entiendo cómo puede haber personas que cuestionen la ley de la dependencia, sinceramente, porque bueno... Tal vez porque no les ha tocado. Quizás porque no les haya tocado. Pero realmente el que haya una red de provisión de servicios de atención a la dependencia es básico y vital, y todos vamos, a tarde o temprano, a tener que pasar por ahí. Y entonces sí que es cierto que lo que es la garantía del sistema es una asignatura pendiente, cuando en otros países hay una financiación más garantizada. Muy bien, Francisco Fernández, muchísimas gracias por tu tiempo, por vuestro trabajo, y que disfrutéis el próximo día 3 de diciembre, ya por otros 25 años de asociación más. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.